Andrés, hablabas en el segmento pasado sobre la posibilidad de, como política de Estado, como estrategia estatal, la posibilidad de que un país pueda influenciar en lo evaluado. Mira, lo primero, yo nunca lo he vivido, no puedo descartar una posibilidad, puede ser, pero nunca lo he vivido ni como evaluador ni como representante del país en las plenarias donde se discuten los informes. Creo que es un poquito difícil porque primeramente son personas que no son del país. Ese informe, aunque ellos son los que hacen el análisis, la evaluación, ese informe va a un grupo de trabajo donde se discute los hallazgos. Con las evidencias. Con las evidencias y qué fundamenta esa calificación o ese hallazgo que está diciendo el evaluador. Aparte de que también en el grupo hay, después de los evaluadores, hay un grupo de revisión que también revisa ese informe para ver que tenga calidad y consistencia con lo que en otras evaluaciones de otros países se ha dicho, para que no haya para un país una cosa y para otro país otra. Entonces, y después va otra vez a la plenaria en general, donde están todos los países, todos los representantes de los países, donde se vuelva a discutir ese informe. Entonces, es un poquito, tal vez, cuesta arriba tu poder influenciar tanto. Lo que sí, sí he percibido y sí lo viví fue, por ejemplo, en la evaluación de Panamá, donde se estaba discutiendo sobre la eficacia de la unidad de inteligencia financiera, de los reportes que hacía la unidad y el uso que hacía el Ministerio Público de estos reportes. ¿Quién estaba discutiendo eso? Se está discutiendo en la plenaria, Okay. Pero había una presión fuerte ¿De gobierno? No de gobierno, era más bien de Estados Unidos, que es observador en el Gafilat, pero participa en las discusiones. Y había una presión de si esos informes, si en realidad el país tenía informes suficientes, la cantidad de informes que habían hecho, y por qué el Ministerio Público entonces, si los informes eran buenos, no hacía uso de eso. Me acuerdo que hasta en la plenaria se llevó un escenario, se llevaron a los fiscales, y enseñaron casos, cómo se habían trabajado. O sea, refrescaron como un ejemplo. Refrescaron como un ejemplo los casos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Gafilat se había recurrido a un término, consenso. Pero no estaba definido qué era el consenso. Y se comenzó a discutir, muchos de los países, a la mayoría de los países estaban de acuerdo con que Panamá, sí, la unidad de análisis financiero sí cumplía con la recomendación 29, que sus informes estaban bien documentados, bien realizados. Que otra cosa era el uso, tal vez eso sí afectaba en otro resultado inmediato, que era el de las autoridades de investigación, que no hicieran uso de esa información. Pero tú no podías analizar la facultad o la capacidad de una unidad por la cantidad de informes que hubiese hecho, porque entonces lo que vamos a tener una serie de unidades haciendo mucho informe para decir que hacen mucho informe, pero ¿y la calidad de esa información? ¿Es buena? Entonces se discutía, duramos bastante discutiendo, pero hubo un país que se opuso. Me voy a reservar el nombre. Okay. Y con ese país, entonces se dijo que no había consenso. Que el consenso se definía como que todos estuviesen de acuerdo. Ese país era el disenso. Ese era el disenso. Pero sin embargo, con ese mismo país, la evaluación la llevó a cabo el Fondo Monetario y Estados Unidos participó, había participado en el proceso de mejora de los procedimientos de esa unidad, y esa unidad tenía incluso menos reporte que la de Panamá. Y eso... Ahí pasó. Ahí pasó. Entonces, ahí vemos como si... o sea, ahí hay una parte subjetiva, entonces. Y eso es importante decirlo por lo siguiente, Arnaldo. Primero, confirmaste que no puede haber ningún evaluador que sea del país que están evaluando. ¿Cómo lo escogen? ¿Cuántos evaluadores pueden haber en el GAFI? Cuando ustedes están en contacto, porque eso es importante, en contacto con los actores, porque ustedes van a todas las dependencias, ustedes duran semanas en esos países y van y vuelven. Son alrededor de 10 días. Bueno, en la primera visita. En la primera visita, pero siempre hay otra visita y van a discutir cosas. O sea, ahí ustedes no perciben, ahí, en tu experiencia, que tú has estado en varios países, no perciben esa influencia
tratando de empujar hacia un lado para evitar caer en una lista, que después tú vas a explicar cuáles son las listas exactamente y cómo son, aunque ya lo he dicho, pero cómo son, y cómo entran y cuáles son las consecuencias de estar en una de esas listas, que no es la que es bien, porque esa no tiene problema. Mira, como te decía, ¿no? El país, lo primero es que las evaluaciones se hacen con el sector, se entrevistan a distintos sectores, entre ellos está el sector privado. Durante la visita, normalmente se escoge un sitio para que se puede visitar ir directamente, pero se escoge un sitio para evitar el perder el tiempo en el traslado, en el O sea transporte. que la gente tiene que ir ahí. Y no debe estar presente ningún tipo de funcionario del país evaluado. O sea, que pueda influenciar, ¿verdad?, en lo que se está... Los criterios. En los criterios que se está realizando. El país evaluado solamente interactúa con el evaluador en la coordinación y eso. Claro, la unidad siempre va a tener una atención con ese evaluador, va a estar como punto focal para resolver las situaciones que se presentan, pero en el proceso de entrevista, de evaluación, de solicitud de documentación, no hay un personal de esa unidad ahí presente. Entonces, claro, el país anterior, en el proceso de planificación, eso puede reunirse con sujetos obligados, establecer estrategias, tendentes, ¿verdad?, a que la evaluación salga lo más beneficiosa posible, pero tú vas a hacer un análisis de documentación, de pruebas, para poder llegar a una conclusión. O sea que es un poquito cuesta arriba, ¿verdad? No te voy a decir que no haya pasado, no sé si ha pasado, pero podría pasar. En cuanto a cómo se escogen a los evaluadores, bueno, cuando llega la fecha para la evaluación, ya hay un calendario. Entonces, ya un año antes, hay un plazo, creo que es un año antes de que te toque a ti, ¿verdad? El GAFI comienza a decir, bueno, vamos a evaluar a Panamá, vamos a evaluar a República Dominicana. ¿Quiénes ofrecen evaluadores? Y los países ofrecen sus evaluadores. En base a eso, se escogen los evaluadores y se le consulta también al país a ver si no tiene ninguna objeción con algún tipo de esas personas, porque puede haber algún conflicto que impida que esa persona pueda participar como evaluador. Esa es la forma de selección. Entonces, siempre los países ofrecen, anualmente se tienen que estar dando talleres de capacitación para poder tener una base de evaluadores amplia, y normalmente no ha habido ningún tipo hasta ahora de... Pero mira, Arnaldo, dijiste que el conflicto de Edmond y Dominicana se resolvió en el 17 con la ley. Pero dijiste que la última revisión de la quinta ronda se hizo en el 17, República Dominicana. A partir del 17 no hemos tenido otra evaluación más. Ya estamos en el 22. No sé hasta qué punto eso es normal. Y te pregunto si eso es, hay un secretismo con el accionar de los evaluadores, porque yo sí sé cuando el país lo está evaluando, y hay algunas informaciones públicas, pero muy pocas, para que el país sepa que estamos evaluando el país, porque es una evaluación muy importante. Eso no es que viene el Fondo Monetario a hablar con el gobernador del Banco Central sobre cómo va la economía, o sea, que también es importante, pero este tema internacional es vital en República Dominicana y en todos los países. ¿Por qué tanto secreto con eso? Bueno, yo entiendo que secreto no hay. Lo que pasa es que tal vez lo que tenemos es poco interés, tal vez, de lo que es la sociedad normal, porque ya con los sujetos obligados, incluso el hecho de que el país saliera bien evaluado o en la posición favorable que salimos, que no quedamos en ningún listado gris ni gris intensificado, sino en seguimiento simplemente, fue precisamente por el involucramiento que tuvo el sector privado ante la evaluación que venía, y se creó un apoyo y un movimiento que incluso se reunieron con las altas instancias, con el presidente, en ese caso era el presidente Danilo Medina, le manifestaron, ¿verdad?, la problemática que teníamos, las debilidades que teníamos que trabajar como país para resolver esas problemáticas.
y se conformó un buen equipo y se trabajó en la ley, se trabajó en los procedimientos, se trabajó, incluso el sector privado, el ABA, contrató a una persona para que hiciera un primer diagnóstico de la situación del país, y ese primer diagnóstico fue lo que nos ayudó, ¿verdad?, para trabajar en las modificaciones de la ley 155-17. O sea que sí, no es que existe un secretismo, incluso se hace una primera visita al país, que es la visita de lanzamiento, y eso se publicó en todos los periódicos. Sí, el resultado del informe se publicó en los periódicos, está publicado en la página web de todas las autoridades competentes. Pero con poca cobertura, quizás faltaría que los comunicadores que están ligados a esta materia, que expongan mucho más. Yo pienso que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, ha sido vital, y lo dijimos en uno de los programas, para el fortalecimiento de la unidad de análisis financiero y la creación de esto, y además eliminar los conflictos que pudieran existir entre este tema. Hay una pregunta que te hice en el primer segmento, y la dejé pasar tranquila para aprovechar este último segmento y decirte sí. En esas evaluaciones que hace el GAFI se pudiese determinar, como ustedes evalúan privado, digo ustedes los evaluadores, privado y público, si ahí podemos determinar qué porcentaje del PIB de un país está contaminado por dinero sucio o dinero indebido, dinero que viene de la corrupción, del tráfico de mujeres, de niños, del terrorismo, de drogas, etcétera, etcétera. Mira, la métrica para poder evaluar eso es un poquito difícil, poder tú evaluar qué cantidad del Producto Interno Bruto está lavado, porque nada te dice yo soy un lavador. Se puede trabajar en base a los mismos informes de inteligencia. Bueno, por ejemplo, en los informes de inteligencia que se trabajan, se manda la cantidad de operaciones sospechosas que están reportadas, la cantidad de dinero que se ha movido en el sistema. Eso te puede dar una idea. En ese caso, al final de año, no lo he visto, desde que salí de la unidad no lo he visto, en realidad al final de año se hacía un estudio donde se ponía de las informes de inteligencia financiera la cantidad de dinero que se había reportado, la cantidad de vehículos involucrados, la cantidad de inmuebles. O sea, se hacía un informe. Eso se incluía en el informe estadístico. La verdad que no lo vi en el último informe. Tendría que volverlo a chequear, pero no creo haberlo visto. Y tampoco he visto muchos estudios después del 2020, después del 2021, muchos estudios estratégicos, pero por lo menos el informe estratégico, que es lo que te dice estadístico del año, se publica y se dan ese tipo de información. Es importante decirle... Déjame decirte que, de acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y de la OEA, se lava alrededor entre el 5 y el 8% del Producto Interno Bruto global del mundo. Entre el 5 y 8% del PIB global. Se supone que es dinero ilícito. Es importante eso. Pero mira, antes de tú decir, hay un llamado a las autoridades competentes de la unidad de análisis financiero que revisen bien todo eso, porque vendrá una evaluación pronto. Sí, el país debe ser reevaluado a los 5 años de haber sido evaluado. Y fue en el 17. Y fue en el 17, o sea que para el 2023. En el 23 no toca. No tocaría, ¿no? Yo creo que el informe sale en el 2018. Fue en el 2018. Fue enero de 2018 y el informe sale en diciembre, o sea que creo que 2024. Sí sé que estaban... cuando salimos ya se habíamos dejado aprobado y todo por el Comité contra el Lavado de Activos, el realizar la Evaluación Nacional de Riesgo, realizarla de nuevo. Sé que se había empezado el año en el 2021, a mediados de 2021 se empezó, pero todavía no he visto que se haya terminado, no sé a qué altura estará. El tiempo se terminó, pero yo creo que en 30 segundos tú nos digas brevemente, cuando hablaste del tema del terrorismo y que se han hecho análisis sobre el terrorismo en República Dominicana y con ONG, o sea, organizaciones no gubernamentales, que son un vehículo casi perfecto para los que están en el lavado o en el terrorismo, para llegar y meter su dinero y poderlo limpiar con un costo de una comisión que se paga para eso. Bueno, el estudio, ¿verdad?, que se hizo, analizaba
la presencia de actividades terroristas en el país, en la verdad que la vulnerabilidad de la República Dominicana y de la mayoría de los países latinoamericanos es baja. Es baja. Es baja. Aquí no, ahora sí tenemos un riesgo, tenemos un país fronterizo donde hay una serie de crímenes organizados y donde se ha dicho, No hemos confirmado. no hemos confirmado que existen células, ¿verdad? Sí, sí. Posibles células. En ese estudio se analizaron sectores o tipos de actividades que normalmente son utilizadas para eso, para ver su vulnerabilidad. Y la verdad que con respecto a al levantamiento que se hizo, la vulnerabilidad que determinó el país fue que era baja. Sí, en la evaluación el GAF FILAT nos objetó que el informe no especificaba sectores específicos que podrían ser objeto de, bueno, pero es que si no hemos determinado, Si no hay caso, no hemos determinado, no lo podemos no hay decir. caso, no podríamos decir. O sea, No hay casuística. Es así. entonces, eso es en cuanto a eso te puedo decir, porque no tenemos tiempo para profundizar. No hay más nada. Seguiremos en la próxima semana. Y, Arnaldo, decirle a la gente que muchas gracias y que se mantengan con nosotros siempre. Sí, y recordarle, ¿verdad?, el suscribirse a nuestras redes, principalmente a YouTube, al canal de YouTube Actualidad Preventiva, y darle a la campanita para que le llegue el programa. Hasta la próxima.